Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Bendiciones, bendiciones a todos, queridos amigos y hermanos de Cristo mi Roca. Para aquellos que sintonizan este canal por primera vez, mi nombre es Kenny Enrique y estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por lo que está haciendo en estos momentos en la vida de muchas personas. Damos la gracia por la tecnología, ¿verdad? Que sabemos que por razones obvias hemos estado en casa y vamos a permanecer en casa por un periodo de tiempo, no sabemos cuánto, pero para muchas personas que dicen, pues las iglesias han cerrado, permítame decirle que no, la iglesia no ha cerrado, la iglesia está más activa que nunca. Nada más que pues es de otra manera y damos gracias a la tecnología porque son estos tiempos de crisis en donde la gente se ha volcado y tiene un deseo de conocer más de Dios y estamos tratando de aprovechar ese tiempo, ¿verdad? Para que la palabra de Dios sea difundida. La palabra de Dios tiene que ser difundida a tiempo y afuera de tiempo. Es necesario. Porque hoy día, queridos amigos y hermanos, esta es una clase de escuela dominical que hacemos todos los domingos en nuestra iglesia. Y la verdad, pues que yo extraño mucho a mis amigos, a mis hermanos, porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Todos los domingos a darnos un estrechón de mano, a darnos un abrazo, eh, pero por razones obvias, por el momento no puede ser. Eso me recuerda a lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 5, la segunda parte, que dice que la Biblia dice hay un tiempo para todo. Muchos versos dicen que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger, pero también dice un tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces cuando yo leía esa porción bíblica, yo digo, bueno, todavía el Señor sabrá por qué todavía es tiempo de abstenerse de abrazar. Pero queremos, antes de dar inicio a lo que el Señor nos ha dado hoy, a lo que tiene el Señor para hoy, y que quisiera compartirlo con ustedes, quisiera orar, encomendar este corto tiempo que vamos a estar en el estudio de su palabra. Así que, hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una breve oración para dar inicio al estudio de hoy. Bendito Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, una vez más damos las gracias, estamos agradecidos inmensamente, Señor, por lo que usted está haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo le pido, Señor, que usted bendiga cada vida que ha sintonizado en esta mañana, que ha sacado de su tiempo, Señor, para ver este video. No es para verme a mí, no es por lo que yo voy a decir, sino es porque el Espíritu Santo, lo que yo voy a decir, Señor, que lo que mis labios van a expresar, no son palabras mías, sino que son el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de mí. Gracias, Señor, por cada una de las familias representadas que están mirando en este momento, Señor. Yo les pido en el poderoso nombre de Jesús que usted los bendiga, los guarde, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Y que este sea un tiempo de bendición, de edificación para cada familia, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues continuamos. En esta mañana quisiera compartir una palabra porque me llama mucho la atención que en los últimos tiempos estamos escuchando muchas voces y por tal muchas personas han entrado en pánico. Durante todo este tiempo, a través de las redes sociales, a través de la televisión, de las noticias y otras plataformas, lo único que escuchamos, ¿verdad?, es noticias que han causado un pánico en la humanidad. Ahora, por una parte, yo puedo entender que aquel que no tiene a Dios en su corazón, aquel que no es hijo de Dios, quizás pueda tener razón de estar, como pudiéramos decir, paniqueado.
Pero lo más preocupante es que existe miedo, existe pánico en el corazón del pueblo de Dios. Y eso es preocupante porque el pueblo necesita saber de Dios. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchos cristianos que están confundidos. Hay muchos cristianos que no saben qué es lo que está pasando. No sabe qué es lo que va a pasar. Pero sin embargo, hoy quisiera compartir una palabra de parte del Señor, a ver si de esta forma nos da más claridad a través del Espíritu Santo que pueda guiarnos, ¿verdad? Porque ¿qué voces estamos escuchando? Es importante que nosotros como cristianos, como ciudadanos, estemos bien informados de lo que está pasando en nuestro alrededor. Es importante que nos estemos informando de lo que está pasando alrededor del mundo. Esa es una voz muy importante. Escuchamos la voz de los gobernantes, escuchamos la voz de los doctores y oramos cada día por ellos, porque están haciendo una labor titánica, inmensa. Los médicos, muchos médicos han muerto dando todo, dando su vida a favor de otro. Y eso pues tenemos que reconocer, ¿verdad? La misericordia de Dios en estos momentos. Están tratando de conseguir una cura, están tratando de conseguir una vacuna para esta terrible peste que está azotando al mundo entero. Al mundo entero. Y esa es la razón por la que estamos escuchando muchas voces. Por las redes sociales escuchamos muchas voces que tienen atemorizado a mucha gente. Tanto así que ahora no solamente podríamos decir que tenemos el coronavirus como una pandemia, sino que también eso ha generado otra pandemia. Y esa pandemia se llama el miedo, el temor, que ha invadido el corazón de muchas personas, de millones de personas. Pero en esta mañana yo quisiera compartir un tema que tiene que ver con esto que está ocurriendo. Porque escuchamos, fíjese, hay algo muy bonito que en estos últimos tiempos yo creo que es cuando más se ha citado, ¿verdad? Las porciones bíblicas de los salmos, sobre todo el Salmo 91, que es un salmo precioso. Es un salmo que cada vez que solamente cuando lo leemos, ¿verdad? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es precioso, eso es maravilloso. El Salmo 23 que nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y así pudiéramos citar muchos cientos de versículos que hablan de fortaleza, de que todo va a ir bien. Los líderes, los pastores a nivel mundial están todos los días tratando de enviar un mensaje de esperanza. Porque hay mucha gente que está contagiada. Me duele, solamente ayer me enteré de una iglesia en Nueva York en donde todos sus miembros fueron contagiados. El pastor fue contagiado. Eso es algo triste. Algo triste, pero por eso es importante seguir las recomendaciones y las instrucciones de los gobiernos. No podemos estar jugando a la superfe. No podemos estar jugando a los superhéroes. Tenemos que acatar las órdenes porque esto es serio. Es algo que está pasando y que está afectando a la humanidad. Y es importante quedarnos en casa. Fíjense, hay algo bien interesante. Por años, por décadas, uno de los temas que se ha tocado en las iglesias. Es un problema difícil tratar de reunir a la familia. De que la familia nuevamente pueda sentarse en la mesa e interactuar los unos con los otros. Eso se veía imposible. Y en un corto tiempo vemos a la familia disfrutando en casa. Vemos a papá disfrutando de sus niños, de sus hijos. Vemos a los hijos disfrutando a sus padres, interactuando. Y no solamente eso, sino que en millones de hogares se está difundiendo la palabra de Dios, se están levantando altares de oración. Se está haciendo algo precioso en las casas. Los templos se han trasladado a las casas. Muchas personas que querían correr a las iglesias en estos tiempos van a tener que correr a sus casas y alabar y arrodillarse y bendecir a Dios desde su propia casa.
Eso van a ser los templos desde ahora, en estos momentos de crisis. Tenemos que saber que hay un Dios y no sabemos cuándo vaya a parar esto. Pero lo que sí podemos decir que Dios está en control. Que Dios está en control. Pero Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos. Y a eso es lo que yo quiero referirme en esta mañana. Porque estamos escuchando muchos mensajes preciosos, mensajes de esperanza, mensajes de fortaleza. Pero lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo, que miles de líderes, de pastores, están solamente llevando un menú en donde es muy lindo, pero no se le explica realmente al pueblo. No se está haciendo mucho. No se le está explicando al pueblo. Realmente tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que saber, el cristiano necesita saber en los tiempos que nos encontramos y por qué están sucediendo todas estas cosas. Y es por esa razón que yo quisiera, si tiene su Biblia con usted, querido amigo o hermano, quisiera invitarlo al libro de Joel. Joel es un libro que nos va a dar una perspectiva un poquito más amplia de lo que está pasando. Porque algo así similar ocurrió hace muchísimos años. Y permítame invitarle a que vayamos al libro de Joel, del profeta Joel. Si lo tienen, digan un fuerte amén, aunque no lo escucho, pero sé que lo vamos a leer. Pero déjeme decirle algo antes de empezar la lectura. Este libro de Joel se escribió alrededor de los años 853 y 756 antes de Cristo. Y muchos historiadores, escritores y analistas de la Biblia coinciden en que era el tiempo en donde estaba a punto de gobernar un rey, que fue el rey más joven que hubo en Judá, que fue Josías, ¿verdad? Con solamente 8 años. 8 años, es increíble y es maravilloso lo que Dios puede hacer, porque sabemos que este joven, este niño, ¿verdad? Tenía como tutor y tenía como mentor a un sacerdote de nombre Joiada. Esto es maravilloso, pero ese no es el tema que vamos a tocar, sino de los eventos que ocurrieron. Y permítame, vamos a leer, vamos a darle lectura, el capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, anciano, y escuchad todos los moradores de la tierra. Permítame hacer un alto aquí. Fíjese, este libro está hablándole no solamente a los ancianos, a los líderes de las iglesias, sino que dice también: escuchad todos los moradores de la tierra. Fíjese lo que dice más adelante. Dice: ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Fíjese qué maravilloso, qué maravilloso. Pero continúa diciendo algo de lo cual vamos a desarrollar un poquito. Dice el versículo 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que quedó del revoltón. Permítame, querido hermano, tratar de explicarle un poquitito acerca del proceso o la metamorfosis de la langosta. Son 4 etapas en este insecto que es completamente destructivo. Fíjese que cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el faraón llamó a esta langosta la plaga mortal. Era un pánico cuando se hablaba de esta plaga. La gente entraba en pánico. Y eso ocurrió en los tiempos del faraón. Ahora, muchos años después, está ocurriendo en Judá. Y eso es lo que nos está relatando el profeta Joel. Pero permítame, fíjese,
La oruga es un pequeño gusano. Esa es la primera etapa de la langosta. Fíjese, yo quisiera que pusieran atención a esto, que es muy importante. Fíjese, esa etapa primera de este insecto, inicia siendo un gusano, pero que es un gusano que va devorando, va carcomiendo la hoja de una planta, pero más atrás viene la misma langosta, pero en una etapa un poquito más avanzada, a lo que se le llama el saltón. Imagínense ustedes lo que no hace la oruga, lo que no llega a comerse la oruga, por su capacidad todavía, viene el saltón y arrasa con eso que no pudo hacer la oruga, con una fuerza devastadora. Ahora, después del saltón, vemos que viene ¿quién? El revoltón. El revoltón ya es una langosta joven, ¿verdad? Ya bastante formada, no del todo, pero que esa se va a encargar de lo que no pudo comerse la oruga y lo que no pudo comerse el saltón, pues esa se va a encargar de lamer completamente, porque eso es lo que hacen, de lamer todo y no dejar nada. Ahora, cuando ya la langosta es formada en su etapa final, esa es la que se va a encargar. Esa trae una fuerza, una rapidez, una ferocidad que arranca y arrasa con todo lo que se encuentre a su paso. Esa se va a encargar de no dejar absolutamente nada. Y eso fue lo que pasó en Judá. Cuando esta plaga azotó a Judá, destruyó todo, no dejó absolutamente nada. Fíjese lo que dice el versículo 7. Aquí están hablando las personas. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Todo lo desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Dice el versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El versículo 12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Imagínense, hermano, esta plaga que fue azotando cada vez, imagínense, esa plaga que iba azotando todo lo que era para ellos lo más importante, porque eso representaba su economía. Estamos hablando de todo lo que ellos se dedicaban, los labradores. Ellos perdieron todo. Entonces, este libro, a pesar de que se escribió muchísimos años antes de Cristo, nos está ilustrando una verdad, una realidad en aquellos tiempos que es muy parecida a la que estamos viviendo hoy día. Cuando yo leía la etapa de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, hermanos, nos ponemos a pensar cuántas cosas están viniendo a la tierra, cuántas cosas, una más fuerte, cuántos virus, cuántas plagas, cuántas cosas, viene una tras otra, y va arrasando con todo. Fíjese que no solamente arrasó, lo más curioso, que no solamente arrasó con los siembros, con la cosecha, con todo lo que representaba su esfuerzo en aquel entonces, sino que también dice, extinguió el gozo, dice el versículo 12, extinguió el gozo de los hijos del hombre. No muy diferente a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, hermano. ¿Cuántas personas hoy día el gozo se les ha extinguido? Y no estamos hablando no solamente estamos hablando de las personas que no tienen al Señor. Estamos hablando del pueblo de Dios. Hay mucha preocupación, hay angustia en el pueblo de Dios. El gozo se está apagando. Cuando dice se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, extinguir es apagar, es borrar completamente. Y lo contrario al gozo, ¿qué es? Tristeza,
angustia. Y eso es lo que está viviendo hoy día el pueblo de Dios, la humanidad entera. Ahora imagínese usted, si dentro del pueblo de Dios hay pánico y hay miedo, se pueden ustedes imaginar lo que está ocurriendo en aquellos corazones que no han querido, en aquellas vidas que no han aceptado al Señor como su Salvador, que no conocen de Dios, no saben lo que está pasando. Permítame, yo quisiera que entendiéramos algo. Fíjese, cuando en estos tiempos que estamos viviendo, la economía se ha venido abajo. Ustedes se pueden imaginar. Ahora me voy a trasladar un poquito a la actualidad. Este virus ha azotado tanto esta pandemia a nivel mundial que los gobiernos de todo el mundo no solamente están preocupados por esta pandemia, porque esta pandemia está causando efectos colaterales en la que todos y cada uno de nosotros estamos sintiendo de alguna u otra forma. Porque la economía, esto amenaza con un colapso en la economía mundial de todos los países. Entonces los científicos están hablando ahora mismo de que quizás en un año pueda salir una vacuna. Por ahora tenemos algunas restricciones. Quedarnos en casa, tratar de no mezclarnos entre mucha gente para que ese virus y esa plaga no se propague más. Pero es necesario, es menester, es importante, es vital que exista una vacuna pronto. Ahora dicen que quizás para un año. ¿Podrán soportar los gobiernos, verdad, el impacto en lo que es la parte económica? Eso que representa el colapso prácticamente. Entonces no solamente vemos a los gobiernos que están preocupados por la pandemia, sino más que eso, todavía los gobiernos están preocupados por lo demás, por lo que viene, por el impacto y el colapso de la economía. Eso es lo que está pasando. Ahora, lo maravilloso de todo esto no es que digo esto para que metamos miedos o para causar más preocupación de la que ya tenemos, porque no es el propósito. El propósito es de que al leer y al ver todo esto y a compararlo con estos tiempos, que no hay mucha diferencia, podemos decir que tenemos un Dios y podemos declarar que tenemos un Dios maravilloso. Un Dios maravilloso que nos enseña y quiere que nos volvamos. Porque una cosa Él dice que quiere que nos arrepintamos, pero también dice que quieren que volvamos. Y vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Pero fíjese, yo quisiera que vayamos aquí más adelantito. El versículo del capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2, el versículo 6. Y me encanta. Yo estoy en mi Biblia, en la Reina Valera, pero quiero irme a una versión diferente. Nueva traducción viviente. Me encanta cómo lo dicen. Fíjese lo que dice el versículo 6. Joel capítulo 2. Vamos a buscar el versículo 6. Ténganme un poquito de paciencia, por favor. Dice así: el miedo se apodera de la gente. Cada rostro palidece de terror. Es lo que estamos viendo en estos momentos, queridos hermanos. Pero esto no es para que nos paniquemos. Esto no es para que nuestro ánimo cambie o disminuya. Al contrario, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad que el Señor nos está dando. Porque fíjese, hay algo que cuando nosotros reímos o cuando la humanidad ríe, Dios está llorando. Y déjeme decirle, fíjese lo que dice. ¿Y sabe por qué le comento esto, querido amigo y hermano? Porque hoy día hay mucha gente, es increíble ver todavía muchas personas
subestimando lo que está pasando, el poder y la fuerza de lo que está ocurriendo. Y muchas personas dicen, no va a pasar nada. Y siguen, fíjese lo que le dicen a aquellas personas fiesteras, aquellos borrachos, aquellas personas que están tomando en poco lo que está ocurriendo, porque esto Dios lo está permitiendo con un propósito. Fíjese lo que dice el versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Es increíble. Yo converso con familiares míos en mi país y me dice, aquí todavía mucha gente no le ha caído el 20, a pesar de que han visto morir muchas personas. Siguen saliendo, siguen tomando, sigue la rumba, sigue la parranda y no están haciendo nada. Por otro lado también hay mucha gente generando más pánico, jugando con las emociones de aquellas personas que son bien sensibles. A mí me han llegado anuncios de personas que se hacen pasar por autoridades anunciando que va a haber un cierre de gobierno, de que va a haber, que por favor, que va a haber violencia, que va a haber delincuencia, que va a haber tantas cosas, que por favor salgan a las calles a comprar, que salgan cuando las recomendaciones de los gobiernos y de los médicos es quedarnos en casa. Pero hay mucha gente que no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Y hay personas inescrupulosas que están jugando con las emociones de las demás personas. Pero seguimos. En estos momentos de angustia, Dios nos da la oportunidad a que volvamos a Él. Yo quisiera tocar dos puntos interesantes que quisiera compartir también con ustedes. ¿A qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Está bien que estemos informados, pero por favor, paren. No sigan escuchando voces que no les convienen. Yo le estoy hablando más que todo a los que son cristianos, al pueblo de Dios. Porque debemos ser de bendición y debemos estar preparados para consolar a otros, aquellos que no tienen al Señor. Pero sin embargo vemos, vuelvo y lo repito, cristianos, pueblo de Dios, con pánico, con miedo. ¿A qué voz estamos escuchando? La única voz que debemos escuchar es esta. Está bien que escuchemos predicaciones de mensajes de esperanza, de fortaleza, pero tenemos que entender los tiempos. Hay personas que dicen, después que yo tenga un trabajo y que tenga mi nevera llena, estoy tranquilo. No es entendido en los tiempos. No es entendido en los tiempos. Cuando viene la desgracia, arrasa con todo y ni cuenta se va a dar. Porque son cristianos que no les interesa conocer de la palabra de Dios. No oyen la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, arrepiéntanse, búsquenme. Porque Dios quiere que estemos preparados. Él quiere protegernos. Porque viene juicio en contra de la tierra, en contra de los moradores de la tierra, en contra de las naciones. Y es importante que nos arrepintamos. Porque el día de la venida del Señor Jesús, nosotros, los muertos en Cristo, dice que se levantarán y nosotros seremos arrebatados. Porque el Señor nos protege y nos va a llevar, porque viene juicio en contra de las naciones. Eso está aquí en la Biblia. Y ya casi estoy terminando porque no quisiera extenderme mucho. Sino que simple y sencillamente yo quiero dejarle unas recomendaciones y unas exhortaciones. Por favor, busquemos en estos tiempos, busquemos el rostro de Dios. Y qué mejor que hacerlos en familia. Vamos a aprovechar este tiempo y vamos a hacer un clamor diario. Levantar altar de oraciones en nuestros hogares con nuestros hijos. Eso es importante, eso es bonito.
Porque cuando ya todo esto pase y que la palabra de Dios sea predicado, yo quiero ver muchas familias dando testimonio de lo que Dios hizo en este momento de crisis. Y eso es lo bonito de nuestro maravilloso Dios. Pero tenemos que estar entendidos en los tiempos. Debemos saber que todo lo que está pasando es con un propósito. Y no es para que... Dios no quiere que entremos en pánico. Segunda de Crónicas, que fue el versículo con el que yo inicié en esta mañana. Que inicié la clase. Si se humillare mi pueblo. Qué maravilloso. Fíjese lo que Dios pide. Dios pide